Al parecer ya hemos terminado con todas nuestras tablas de catálogo, es decir, esas que no tienen llaves foráneas. Y como cuando se diseña una base de datos, como te dije, estas se deben diseñar primero para después llenar las tablas de detalle, esas que tienen llaves foráneas. Entonces aquí también lleva un orden, primero las tablas de catálogo y luego las de detalle. Y fíjate que pues ya, ahora sí ya hemos terminado todas las tablas de catálogo, países, clasificaciones, users, bancos y plataformas. Fíjate que la tabla users tampoco no tiene llaves foráneas, fíjate cómo quedó. Prácticamente la dejamos igual que como la tiene Laravel por defecto, como nos la crea Laravel por defecto. El factory también ya lo habíamos creado, ya se me andaba olvidando. Básicamente pues así quedó el factory. Ahí pausa el video y copia el código. Pum, ya quedó. El users table seeder también ya lo creamos. Ese no viene por defecto, nosotros lo creamos, acuérdate. Y quedó de la siguiente manera. User class create 15. Entonces eso por un lado. Entonces ya hemos terminado con todas, ahora sí que en todas nuestras tablas de catálogo. Ahora sí viene la parte interesante y la parte un poquito entre comillas complicada. Pero que no es complicada. Es pasar a esas tablas de detalle, es decir, esas que ya tienen llaves foráneas. Y aquí la importancia ahora sí que de haber ejecutado primero haber creado primero los factories de las tablas de catálogo para después las de detalle. Para, por ejemplo, plataforma ID depende de plataformas. Entonces, como te estarás imaginando, cuando nosotros ejecutemos el factory el seeder de información contacto, ya debimos haber corrido previamente el seeder de plataformas para que podamos obtener una llave foránea de ese registro, como te estarás imaginando. Entonces, una cosa es crear los seeders en el orden primero, pero básicamente la lógica y como tú vas a manipular el orden, básicamente es ahora sí que en el seeder núcleo, en el seeder core. ¿Y cuál es ese seeder core? Me voy a esperar poquito para que pienses un ratito y te acuerdes cuál es el seeder core. Detente un ratito y te espero. Bien, si respondiste que el seeder núcleo es database seeders, felicidades, vas muy bien. Entonces ese es nuestro seeder. Fíjate que de nada nuestro trabajo pudo haber sido en vano si nosotros creamos las tablas de catálogo primero. Pero si no las llamamos en el orden correcto, al igual que como debe de ser, primero las de catálogo y luego las de detalle, pues nuestro trabajo ha de haber sido en vano. La verdadera lógica de cómo se ejecutan los seeders va a tomar relevancia aquí en el database seeder, que es el seeder núcleo. Entonces aquí, si tú aquí pones primero this call, ahorita no lo tenemos, pero ya lo vamos a crear después. Si aquí tú tienes, por ejemplo, información contacto, por ejemplo aquí, información contacto. Si tú haces esto y luego ejecutas, por ejemplo, esto, plataformas table seeder, pues aquí no tendría, nuestro trabajo pudo haber sido en vano porque tú estás ejecutando primero el seeder de la llave de la tabla de catálogo, de la tabla de detalle. Es decir, la tabla información contacto depende de plataformas. Entonces, como te estabas imaginando, va a dar un error. O no va a dar un error, más bien, no vas a tener la forma de acceder a una llave foránea de plataforma ID porque tú estás ejecutando primero esto. Entonces, básicamente para eso básicamente es la función esta del seeder núcleo, que el database seeder, aquí tú vas a controlar el orden de cómo quieres ejecutar estos seeders. Primero ejecutas este, luego este. Obviamente están en el orden en como aparecen aquí. Entonces, para eso se hizo la finalidad de crear por eso Laravel tiene este database seeder núcleo, para que tú aquí controles en qué orden quieres ejecutar los seeders. Te digo, no tiene sentido que tú ejecutes primero una tabla de detalle y luego una tabla de catálogo que esta dependa de esta. Aquí voy a poner el comentario, por ejemplo, información contacto depende de plataformas. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque requiere una primary key, que es como llave foránea aquí,
de plataformas. Entonces, por consecuencia, tú tienes que ejecutar primero esta y luego esta. Y de manera general, viéndolo de manera general, primero se ejecutan así que las tablas de catálogo, esta y esta. Entre las tablas de catálogo, pues no existe como que un orden. Como las ejecutes, por ejemplo, países, clasificaciones, bancos, users y plataformas, son todas de catálogo. Esto no importa en qué orden las pongas, con que vengan primero ellas y después las tablas de detalle, pues no tiene relevancia. Pero entre tablas de catálogo y tablas de detalle, ahí sí tiene que haber un orden. Pero tú pudieras ejecutar primero plataformas, luego países, luego users, luego bancos y luego clasificaciones. No importa porque todas son tablas de catálogo, siempre y cuando vengan primero. Y ahora sí ya las tablas de detalle. Entonces, eso te quiero enseñar en este video. La importancia de este database seeder núcleo para ahora sí que controlar el orden en cómo tú quieres ejecutar los seeders, los factories en sí. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos y bendiciones.